Y ya estamos promediando la semana en este día miércoles 3 de diciembre año 2025. Me llamo Néstor Eduardo Ferreira. Vamos a transitar 1 hora 60 minutos de actualidad informativa, la palabra de los protagonistas en el compendio netamente periodístico e informativo que hemos denominado como Agenda de Noticias. Claro que sí, una realización integral de Filmmaster, video, filmaciones para elegidos y agenda de Noticias. Y como es habitual, prácticamente en este punto horario, ya no más en el arranque de este noticiero, vamos a revisar toda la información climática en el marco de un miércoles caliente en esta parte de la República Argentina y seguramente en las próximas horas y en los próximos días teniendo como un límite la jornada el próximo día viernes. Pero en principio, digamos que este día miércoles se había anunciado una mínima de 15 y una máxima de 27 grados, con el cielo ligeramente nublado. En la tarde y noche también cielo ligeramente nublado. Para mañana jueves 4 de diciembre, mínima 18 grados y la máxima 29, cielo nublado en la madrugada, en la mañana parcialmente nublado. Y atención, mañana jueves por la tarde tormentas y mañana jueves por la noche tormentas aisladas. Para pasado mañana viernes, en la clausura de esta semana, mínima 16, máxima 26 grados, tormentas aisladas en la madrugada y en la mañana, en la tarde-noche, tormentas aisladas también. Y para el día sábado, ya en lo que tiene que ver con el fin de semana, sábado 6 de diciembre, por ahora se está cambiando. Mínima 14 grados y la máxima 20, cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. Pero no nos apuremos tanto, recordamos básicamente para este día miércoles, el día donde nos encontramos en este momento. Se había anunciado por parte del Organismo Climático Nacional una mínima de 15 y una máxima de 27 grados con el cielo ligeramente nublado hacia la tarde y hacia la noche también. Vamos ahora a revisar la información que tiene que ver con las farmacias que están de turno tanto en nuestra comunidad como en el interior del distrito hasta mañana jueves a la hora 9, según informó oportunamente el del partido de Necochea. Vamos al detalle. Italiana, calle 63, número 2601, 63, esquina Avenida 58, teléfono 42715. Martínez Flores, Avenida 59, número 3303, Avenida 59, puntualmente, esquina 72, teléfono 437809. Sempelet, en zona de Diagonal San Martín, número 1216, Diagonal, esquina 30, teléfono 435799. Biliate está de turno en Quequén, en la 517, número 1365, teléfono 452523. En la Dulce, en la querida Nicanor Olivera, tenemos de turno ahora a la farmacia Betts, en la calle 35, número 171. Y en Juan N. Fernández, parte norte del distrito de Necochea, tenemos de turno a la farmacia denominada Membial, en la calle 28, número 1643. Repito, insisto, información valiosísima aportada por el Colegio de Farmacéuticos del partido de Necochea. Sin pausas en lo que hace a la actualidad informativa, nos vamos a la portada de Ecos Diarios, el diario de la ciudad y la región, en este día 3 de diciembre. Título principal y uno de los temas más importantes, más fuertes de este año 2025. El Ejecutivo logró el aval del Consejo para vender el casino con 18 votos a favor. Fue aceptado el proyecto de subasta del oficialismo con algunas modificaciones en comisión. 2 concejales votaron en contra. Una edil de la Agrupación Comunal Transformadora y otra de la bancada de la Unión Cívica Radical. Otro tema, hay una amplia fotografía alusiva. Jóvenes, preocupa el aumento de la violencia. Charla taller, lo aseguró la directora provincial Leticia Locio junto a la referente de la línea 144. ¿Qué sabemos de la violencia machista? El tema del encuentro en el Banco Credicop. Seguimos con más temas.
Mercado Actual hay una fotografía. Interés en charlas sobre cebada. La realizó la empresa Iriberri en el centro de acopiadores. En el plano deportivo hay una fotografía. Básquet es el primer finalista de la clausura. El torneo masculino de la asociación local se acerca a su definición. Seguimos con más títulos para ti. Hay una foto que tiene que ver con esta temática, con espíritu navideño, expo navideña y el árbol en la plaza. El municipio organiza un espectáculo el día lunes 8 de diciembre con y folclore. Sesión. Se aprobó por mayoría la fiscal impositiva. El Consejo Deliberante ratificó la fórmula polinómica sin aumentos sobre la base imponible. Y para terminar, en la parte de arriba, en la parte superior de la portada general de los diarios, hay un tema a nivel policial y judicial, grooming, la problemática del fenómeno del grooming, allanamientos en Necochea y la provincia. Muy bien, vamos ahora al terreno deportivo. Título principal del suplemento El Eco Deportivo. Rivadavia selló el pase a la final del clausura. Hay una amplia fotografía. El Ecano frente a Villa del Parque en el juego 2 de las semifinales instaló en la definición en busca de ver a coronarse en la Asociación de Básquetbol Necochea. Espera por Huracán o Vasco. Seguimos con más títulos. Fútbol femenino. La selección buscará una nueva victoria. El elenco local volverá a jugar en casa, en este caso ante su par de Tandil, e intentará sumar los 3 puntos. El análisis de Hugo Iragüen sobre lo que dejó el ascenso de su equipo Villa del Parque a la zona A de la Liga Necochea de Fútbol. Y en la parte de arriba, en la parte superior de la portada deportiva de los diarios, un tema que habíamos adelantado en el día de ayer en nuestro noticiero, pesca y la foto de un jovencito. ¿De quién? De Valentín Soler, el ganador del premio mayor en el 10º concurso de defensores de Puerto Quequén. Concurso de pesca en la ribera del río Quequén. Como es habitual, prácticamente en este punto horario compartíamos la portada general y luego la portada deportiva de Ecos Diarios, el diario de la ciudad y la región, en este día miércoles, ya es medio de la semana, 3 de diciembre del año 2025. Si gustan comunicarse con nosotros, lo pueden hacer, ningún tipo de problema, ningún inconveniente. Al contrario, será un gusto muy grande recibirlos de alguna u otra manera, básicamente vinculadas con lo periodístico o lo comercial. 15 50 33 10, 15 60 92 82, 15 50 33 10, 15 60 92 82. En este 2026, el municipio avanzará en el camino hacia la despapelización para dejar de imprimir las tasas municipales en formato físico. Por eso, te invitamos a ser parte y adherirte a la boleta electrónica para colaborar con el cuidado del medio ambiente al tiempo que mejorarás el control y seguimiento de tus gastos. Ingresa a la web www.necochea.gov.ar y en la zona inferior encontrarás un botón para realizar el trámite. También podemos ayudarte a realizar la adhesión en la agencia de recaudación en calle 63 y 54. Municipalidad de Necochea, en sintonía con vos.
Vecinos, nos enfrentamos a un desafío crucial. El desarrollo del parque industrial frente a nuestras casas no es una simple posibilidad. Es una realidad inminente si no actuamos ahora. Hoy es una maltería, mañana podría ser cualquier cosa. Nos hemos preguntado realmente qué implicaciones tendrá esto para nuestra comunidad, nuestras familias, nuestro futuro. Es el momento de unirnos y tomar acción. Necesitamos su apoyo para financiar la representación legal que defenderá nuestros intereses. Cada contribución, por pequeña que sea, es invaluable. El tiempo apremia y nuestra fuerza está en la unidad. Les insto a consultar el grupo de WhatsApp para obtener detalles sobre cómo realizar su aporte. Juntos podemos proteger nuestro hogar y asegurar un futuro mejor para todos. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Amigos, amigas, familias que permanentemente nos siguen a través de la televisión por streaming y en la radio, vamos a partir de ahora, a partir de este momento, vamos a empezar a compartir un noticiero especial que tiene que ver con uno de los temas tratados por el Consejo Deliberante más salientes, más importantes de este periodo legislativo 2025 y seguramente uno de los temas más importantes de los últimos años en el distrito de Necochea. Repito, en el terreno netamente legislativo. Tiene que ver con el presente y el futuro del complejo casino de la ciudad de Necochea, situado, como ustedes bien saben, sobre la avenida 2 frente al mar. Ayer sesionó el Consejo Deliberante necochense y en el marco de una reunión muy especial, por cierto, con muchas reflexiones, muchos pensamientos y debates, se aprobó por amplia mayoría la subasta del complejo que tenemos en la Villa Balnearia necochense. Vamos a escuchar a los protagonistas de esta sesión y vamos a empezar con la edil oficialista de Nueva Necochea, la concejal Silvina Genselmena. Bueno, señor presidente y señores concejales, hoy estamos ante una decisión que es técnica, pero también una responsabilidad institucional y algo que pocas veces reconocemos desde estas bancas. Dolor por lo que fuimos, por esa imagen que tenemos en nuestro recuerdo y esperanza por lo que podemos volver a ser.
El diagnóstico es técnico, pero también es humano. Debemos tener en cuenta todo lo que hemos vivido y todo lo que se ha podido vivenciar a lo largo de estos años. Pero más allá del impacto visual, existe también un análisis riguroso pedido al Banco Provincia de Buenos Aires, en el que hizo un informe técnico de todo lo que es el casino en la actualidad. Durante los últimos 40 años hemos visto cómo el casino ha ido perdiendo brillo, imagen, se ha ido destruyendo poco a poco. Y acá quiero detenerme un segundo. En el año 1973 fue fundado, fue creado, fue festejado por todos los vecinos de ese momento. Pero ya en el año 1978 tenía problemas edilicios. Ya se había solicitado al gobierno de ese momento intervención para generar algunos arreglos. Ya sectores se tuvieron que dejar de usar. Y así fue pasando el tiempo. Y si seguimos mirando hacia adelante, poco a poco el avance del clima, de la zona donde está instaurado el casino y distintos vandalismos fueron haciendo lo propio. En el año 1997 todos festejábamos, o gran parte de la comunidad, que el casino pasaba a manos municipales. Creíamos que iba a ser un logro, creíamos que era un logro, creíamos que íbamos a poder poner en valor ese espacio, pero bueno, a la vista está que no pudimos resolverlo. Pasaron distintas gestiones, distintos gobiernos, distintas composiciones del cuerpo deliberativo, distintos gobernadores, presidentes, empleados también del casino que lo vieron cómo iban viendo cada vez más acotado su lugar donde poder trabajar y no se ha podido resolver. Es una postal que nos duele a todos, más allá del espacio político al que pertenezcamos, más allá de lo que creamos que hay que hacer o no. Sabemos que algo hay que hacer y sabemos que es dolorosa esa imagen. También sabemos que tiene un alto riesgo, porque no es menor que la gente circula por esos espacios, que hay techos que se pueden derrumbar, tenemos las aves que anidan y generan también más colapso, más contaminación ambiental. Y bueno, además de todo esto que es la naturaleza, el vandalismo, también hemos sufrido incendios. Ya en el año 1978 fue el primero, en el 2001 el siguiente y en el 2020 el tercero, que generó mucho más dificultad en lo que es la estructura. Y acá me detengo. El 16 de octubre del 2020, el Honorable Consejo Deliberante sancionó la ordenanza 10.239, que decía: autorícese al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública de concurso integral de proyecto con venta de inmueble para desarrollo urbano en el actual sector complejo casino Necochea, con opción a concesión de uso y explotación de unidad turística fiscal. El 20 de octubre de ese mismo año, mediante el decreto 2141, se procedió a llamar a la licitación pública número 3/2020. Para dicho concurso integral del complejo casino, se presentó solamente una oferta, que era el Casinos Victoria, que como bien sabemos, cuando presentó la documentación había cosas que no estaban como pedía el pliego, bueno, en consecuencia quedó desierta. El 20 de enero se procedió al segundo llamado y lamentablemente sucedió lo mismo. Este municipio ya exploró esta forma de querer gestionar y generar la inversión y nos hemos dado cuenta que no dio resultado. Nadie se arriesga a invertir en un predio que realmente, si uno considera, donde hay que poner mucho dinero y no sabemos
realmente a dónde se va a llegar o no. La inversión es monumental. Por ahí he escuchado que dicen sectores que hay que demolerlo. Sí, por supuesto, porque no arreglar lo que está y bueno, ¿con qué fondos del Estado municipal podría demoler semejante estructura? Porque ideas podemos tener muchas, pero bueno, hay que ver con qué. Uno puede generar muchísimos proyectos y muchas ideas, pero también hay que generar el recurso que acompañe. El Estado municipal, después de estas licitaciones que quedaron truncas, siguió avanzando en la solicitud del cambio de zonificación, que como bien sabemos, no depende solo del municipio. Nosotros muchas veces hemos trabajado en comisiones justamente con el tema del uso de los diferentes espacios y sabemos que por más que nosotros querramos que una zona sea de tal uso o tal otra, también dependemos de lo que diga o no, apruebe o no la provincia. Y después, cuando hablamos del tema de si es el casino de la Municipalidad de Necochea, no es de la Municipalidad de Necochea, algunos creen que sí, otros creen que no, pero bueno, están las pruebas que dicen que sí. En el año 1997 se dio la posesión, la escritura de las 2 parcelas en el 1999 y en el 2022 la Escribanía General del Gobierno certifica que el tercer lote también es de la municipalidad. No hay dudas jurídicas, no hay riesgos patrimoniales, no hay conflictos dominiales. Técnicamente, la Municipalidad de Necochea es el titular indiscutido del complejo casino. Se intentó todo y hasta ahora todo fracasó, porque si no, no estaríamos hablando en el 2025 de que el complejo casino está con esa imagen que duele, que nos duele, que por más que queramos venderla a los turistas cuando vienen, no tenemos cómo explicar que frente al mar tengamos esa estructura derrumbada. Una imagen que solo la tenemos en las postales de cuando se fundó. ¿Quién no ha ido al complejo casino en algún momento? ¿Quién no fue a la pista de patinaje, al auditorium? Todos hemos usado ese complejo, pero hoy no podemos ir porque hoy tiene un riesgo. Y aplaudo a los empleados del casino que están trabajando en esas condiciones. Ojalá uno pudiera asegurarles un espacio más digno de trabajo, porque todos merecemos tener un lugar para trabajar con dignidad y no donde lo que vemos alrededor nos genere tristeza, riesgos, además del costo que genera el municipio el sostenimiento de ese complejo. Y esto no es una percepción, porque si vemos en el informe que hace planeamiento, obras sanitarias, la Escribanía de Gobierno y la tasación del VAPRO, no saben cómo se puede hacer para generar una nueva construcción, porque el costo sería elevadísimo. Se le solicitó la tasación al Banco Provincia, quien dijo la verdad técnica sin maquillaje. Por primera vez en décadas tenemos una tasación exhaustiva, objetiva y oficial, porque justamente el ente que la genera es un ente oficial. Y bueno, acá lo que optó el Ejecutivo es pedir una tasación diferente, con 2 tipos de tasaciones. Una, según el uso actual, que es el de los indicadores urbanísticos actuales, el de UE 17, en el que solo autoriza hacer un tipo de construcción similar a la que está en la actualidad, y una segunda tasación con indicadores, los que se solicitan a la provincia de Buenos Aires, de diferentes usos. Que ahí lo que se plantea es la división parcelaria en diferentes parcelas. La parcela A, B1, B2, B2.1 y B2.2 y la C. Y lo que decía calle a ceder. Esta modificación parcelaria lo que hace es ampliar lo que tiene que ver con lo que podría ser la inversión por el FOS y el FOTS. ¿Qué significa esto? Mayor densidad poblacional, mayor desarrollo, mayor inversión, que lo que sería solamente generar un complejo.
No obstante, dentro de lo que se especifica, dentro de lo que se solicita en lo que tiene que ver con los usos, que uno, por ahí, no sé si todos están al tanto cómo es el tema de los usos, pero cuando uno determina usos, dice hasta qué altura se puede construir, qué cantidad de unidades puede tener, qué se puede y qué no se puede dentro de esos usos. Justamente en el apartado del B22, lo que sí se pone como requisito que se construya un sector para el paño, un sector para el casino, para seguir asegurándole un lugar a los empleados que dependen del casino. Así que es importante que eso también esté aclarado y que quede aclarado, que uno está pensando también en esto, ¿no? En que la próxima inversión también contemple ese espacio. Volviendo a la tasación del Banco Provincia, sus conclusiones son tan duras como necesarias. El valor, según los indicadores actuales, que es el DUE 17, sería alrededor de 3.700 millones de pesos. Y el valor con los indicadores potenciales, 6.500 millones de pesos. Que sería teniendo en cuenta esto, ¿no? La modificación de los usos que se puede generar dentro de ese espacio. Pero lo más importante, dentro del informe que da el Banco Provincia, el BAPRO, dice puntual: la venta del inmueble sería de difícil o nula realización en los indicadores actuales, debido a la fuerte inversión requerida, el riesgo y el tiempo necesario para dicha inversión. No lo decimos nosotros, no lo dice el Ejecutivo Municipal, no lo decimos los concejales de Nueva Necochea, lo dice el BAPRO, lo dice el Banco Provincia. Por todo ello, creemos que la subasta sería un mecanismo eficaz, transparente, objetivo. Muchos dirán, ¿por qué optamos por subasta? La respuesta es simple, porque es algo más transparente, algo que puede acceder todo aquel que pueda comprobar de que tiene con qué participar dentro de la subasta. Evita discrecionalidad, ningún tipo de subjetividad, porque es pública. Asegura también una competencia real, si hay más de un oferente, como ya lo vimos también nosotros en las licitaciones de los balnearios, el valor también puede subir y serían más ingresos también para los fondos del municipio. Y en otras localidades que uno siempre pone, porque cuando uno escucha hablar, ay, ¿por qué Tandil? ¿Por qué Tandil? ¿Por qué San Cayetano? Bueno, ellos utilizan mucho este sistema de subastas públicas. Nada más controlable, nada más transparente. Y además jurídicamente acorde a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Bueno, el expediente es claro, porque además de la ampliación del FOS y FOS, que lleva más densidad poblacional, lo que se tiene en cuenta, según los informes también de lo que tiene que ver con planeamiento, es que conlleva una cierta cantidad de obras para poder albergar esta mayor densidad poblacional. Entonces, en el expediente lo que se deja en claro es que el oferente, el que, si Dios quiere, tenga la suerte de poder ganar la licitación, tiene que hacerse cargo de esto, de generar 500 metros de extensión cloacal, de modificar la dimensión de los caños de agua de 400 milímetros a 800 milímetros y de nuevas perforaciones de agua para más de 3.500 habitantes proyectados. Además de ellos también hacerse cargo de la mensura, la división y la aprobación provincial y el ordenamiento parcelario. Y también quiero dejar esto, contar algo que también hemos trabajado en las comisiones, que nos han explicado muy bien de obras públicas, que este tipo de pozo, por ejemplo, que se solicita para esta obra, para el mejorado de este entorno habitacional, también después queda conectado a la red municipal, que eso también nos explicaba, en que cada obra que se autoriza se le exige un pozo que se conecta para también potenciar el uso del resto de la playa. Retomando la situación parcelaria, porque uno por ahí ve un predio y decís, ¿qué dimensión estamos hablando? Porque
uno lo ve, se para y dice, es mucho. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Qué tendrá esto de dimensiones, no? Bueno, las nuevas parcelas generadas, que serían la A, B1, B2, B21, B22, tienen alrededor de 26.000 metros cuadrados. Una C, cerca de 3.000, que es el auditorium, casino actual. Y la calle a ceder, que no se cedería, que pasa a quedar como parte del Estado municipal, otros 3.000 metros cuadrados. Este proyecto de ordenanza es claro de lectura, es claro de análisis, no tiene demasiados recovecos. Y también deja en claro que si llegara a fallar la primera subasta, porque también muchos especulan, bueno, se presenta esto, pasa la primera subasta, no se presenta a nadie y después se larga sin base, no. También está esclarecido y queda en claro de que si la primera subasta llegara a fallar, la base de subasta sería la misma. No sería 0 pesos. No estamos especulando. Ojalá se presenten en el primero y no haya que pasar a una segunda. Pasando a la subasta, no lo vamos a subastar nosotros, no somos idóneos. Por supuesto que el Colegio de Martilleros y de Corredores Públicos serán los encargados de inscribirse, de hacer una audiencia pública donde se elija quién va a ser el encargado, el martillero que va a llevar a cargo esto. Y la base no se fija en el total del 100% de la futura inversión con los nuevos usos, sino a un 75% del valor se quedó establecido. ¿Y eso por qué? Tiene un porqué, justamente ya lo dije anteriormente, tiene que ver con esto, ¿no? Con que se le exige al oferente, al que se presente y al que apueste por nuestra ciudad, porque hay que tener esa visión, ¿no? De esa persona, esa empresa, esos grupos de empresarios que decían apostar por nuestra ciudad, van a tener que generar todos esos costos que tienen que ver con la división, la subdivisión, el parcelamiento y la inversión de obra pública. Cuando hablamos de obra pública, eso es obra pública generada por un privado para el mejoramiento de esa zona. Justamente un 10% lo tienen que abonar en el momento de la subasta y dentro de los 5 días el 15% restante, que llegaríamos a un 75% que quedaría sin abonar en ese momento. Después del trabajo en comisión con el resto de los compañeros concejales, accediendo a sus ideas, se decidió modificar y el resto no sería pagado en 6 cuotas, sino en 4. ¿Y esto qué significa? A ver, este ingreso de montos no es solamente para la gestión del intendente Arturo Rojas, sino trasciende esta gestión. Solo en esta gestión ingresaría el anticipo y la primera cuota. El resto quedaría para las gestiones posteriores. También en trabajo de comisión surgió la necesidad y el deseo de nuestros compañeros concejales de que quedara un 70% atado ya a una tasa afectada. No se decidió qué obra poner porque también cuando se trabajó en comisión quedó en claro que es muy difícil decir esta obra en los tiempos que corren. Por ahí pediríamos tal obra y quizás no llegaríamos a los montos, pero sí queda afectada. Y el 30% restante para el sostenimiento de los servicios públicos, que sobre todo, si uno sabe en qué se va el mayor presupuesto, es el hospital, seguramente. Y bueno, como se sabe, en cualquier subasta pueden intervenir personas humanas y también personas jurídicas. En relación a los incentivos, también fue un tema que se trabajó en la Comisión de Política Económica e Infraestructura. Se había puesto en el proyecto primero un plazo de 20 años de incentivos en la sección de lo que eran las tasas municipales para distintos tipos de derechos, ¿no? Demolición, construcción y las demás tasas, pero bueno, se llegó a un acuerdo y se modificó a 15 años. No trasladables si se genera una inversión que tiene que ver con residencias a los futuros residentes que escrituren
esos departamentos o lo que termine construyéndose, no trasladables. O sea que cuando se pasa el dominio al siguiente, ya cae esa exhibición de tasas. Señor presidente, este proyecto de ordenanza es más que un instrumento técnico, también es emocional, es algo que nos duele a todos ver esa imagen. No podemos dejar pasar más el tiempo, es el momento hoy es el momento de tomar la decisión y poner todo sobre la mesa, porque detrás de cada informe, cada plano, cada tasación hay algo más profundo. Es la memoria de un edificio que fue esplendor, de una imagen, de una postal que no es la de hoy. La de hoy es triste, nos da pena y sabemos que algo hay que hacer. Verlo derrumbarse y que siga estando ahí otros 20, 30, 40 años más es decisión de todos. Creo que es el momento de no dejar pasar esta oportunidad que tenemos en el día de hoy, 2 de diciembre del 2025, de generar algo que deje una semilla sembrada y que no sigamos teniendo ese edificio. Gobernar exige tomar decisiones difíciles. Y esta lo es, y lo es para todos nosotros también. Cada uno tiene su espacio político, su idea. Cada uno tiene vecinos que se han acercado a traerles diferentes propuestas y ideas superadoras. Hemos escuchado muchas opiniones. Muchos dicen que hay que hacer algo, otros que no hay apuro. Solo han pasado 40 años de decadencia. Estoy convencida que la peor decisión sería seguir sin decidir nada. Seguir permitiendo que nuestra postal más visible sea la ruina. Seguir diciendo Necochea del no. Pido el acompañamiento de mis compañeros concejales, de toda la población, de todos aquellos que quieran que el casino no siga siendo esa postal que nos trae tanta tristeza. Nada más, señor presidente. Vamos ahora con el testimonio de Guillermo Sánchez, concejal de Avanza Necochea. Vamos a dejar sentado que, por supuesto, vamos a acompañar el proyecto del Ejecutivo, aunque vamos a hacer algunas, o intentar hacer algunas modificaciones y que sean incorporadas, pero que quede claro que estamos de acuerdo. Es más, en realidad coincidimos con el 90% de las manifestaciones realizadas por la concejal propinante. Coincidimos en que así no puede seguir, coincidimos en que hay que generar fuentes de trabajo, que es una posibilidad cierta y concreta de generar fuentes de trabajo, de generar inversión, de generar turismo, de darle progreso a nuestra ciudad. Lo dijimos, y hoy cuando pensaba, entre otras cosas, lo que escuchaba y estaba tratando de entender algunas cuestiones, que pasaron 5 años para poder encontrar una solución, nada más y nada menos que 5 años, y es muchísimo. Que en el 2020 había habido una oferta de cercana a los $9 millones, que hoy vale menos de la mitad. Que el patrimonio municipal debe cuidarse de otra manera, pero estas consideraciones que pueden tomarse, que son más políticas que prácticas, tiene que quedar claro que es una manera de que nuestra ciudad empiece a despegar. La verdad que coincidimos, por eso vamos a manifestar el acompañamiento, pero queremos hacer algunas modificaciones, particularmente a 2 artículos, no al artículo en su totalidad, sino algunas definiciones que, en caso de que
lo vamos a tratar como una moción de votación al efecto con este agregado, después se alcanzará por secretaría. Pero en dos temas puntuales. Uno son los incentivos fiscales y el otro la transferencia del boleto de compraventa originaria. En cuanto a los incentivos fiscales, que por una propuesta realizada en comisión se pasó de 20 a 15 años, al constructor, que se transfería a quien podrían llegar a ser los terceros en esta operación, quedó solamente para viviendas, y nosotros pretendemos que este incentivo fiscal de 15 años sea solo para el comprador originario, no se traslade a los terceros, y que se le agregue, en su caso, que además no puedan, porque quedaron afuera de esta situación si se van a hacer comercios. Entonces, entendemos que al ser solo para el comprador originario, incluye ya sea viviendas o comercios, pero que por sobre todas las cosas no sean trasladables a los terceros. Porque entendemos también que puede haber alguna desigualdad comercial para que, si esta situación es trasladable a terceros, la del beneficio del incentivo fiscal en caso de que sea un comercio, tendríamos alguna desigualdad con los comerciantes que están hoy instalados en el sector y durante tantos años han sido parte de nuestra villa balnearia. Para que quede claro, la redacción del artículo quedaría solo para el comprador original, el artículo 22 es el que pretendemos modificar, no para la cesión o para los terceros, ya sean viviendas o comercios. ¿Por qué hablo de la cesión? Porque en el artículo 12, que habla de que el boleto puede ser cedido mediante autorización expresa del Poder Ejecutivo, nosotros ahí pretendemos que la redacción se modifique y en lugar del Poder Ejecutivo sea quien autorice esta cesión el Consejo Deliberante. ¿Y por qué lo pedimos así? Y basado un poco en la opinión de la concejal Jensen, que explicó muy bien el tema de la transparencia, justamente hablando de transparencia y siendo nosotros, el Consejo Deliberante, quien aprueba esta situación, deberíamos ser el Consejo Deliberante quienes, en el caso de que suceda y en el momento que el Consejo Deliberante esté, quienes autoricen de manera expresa la cesión del boleto originario. Si me da un segundo, le pido autorización para leer cómo quedaría, dónde está redactado el artículo 12. Artículo 12. Dice, bueno, es bastante extenso, voy a leer la parte correspondiente. En el segundo párrafo del artículo 12 dice, bueno, podrán participar de la subasta todas las personas humanas o jurídicas que hayan presentado el formulario de inscripción y la garantía de mantenimiento de oferta en tiempo y forma, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º de esta ordenanza, y que tengan capacidad para asumir los derechos y obligaciones emergentes de esta ordenanza, que no se encuentran sujetas a ningún tipo de inhabilitación o restricción para contratar con la Municipalidad de Necochea. Punto. Se deja expresa constancia que 2 o más personas podrán presentar ofertas en forma conjunta, considerándose, en dicho caso, que responden de forma solidaria, sin admisión de pacto en contrario. Punto. No se permitirá la compra en comisión, como así tampoco la cesión del boleto de compra-venta total o parcial, salvo autorización expresa, y dice la ordenanza que estamos aprobando del Departamento Ejecutivo, y aquí es donde pretendemos que se modifique y en lugar de Departamento Ejecutivo diga Honorable Consejo Deliberante. Punto. Bueno, después sigue redactándose el artículo 12, solamente pedimos esta modificación particular, en caso de que el resto de las bancadas coincida, por supuesto lo vamos a acompañar por secretaría para que sea puesto a consideración y sea votada con esta modificación. Y con respecto al artículo 22, es un párrafo solo el artículo 22,
bueno, en realidad habla del plazo de 20 años, probablemente tenga la ordenanza sin actualizar, quedó de 15 años, y que se le agregue a los inmuebles que son parte vivienda y comercio, y que solo quede para el comprador original, ¿sí? No sea transferible este beneficio impositivo, este incentivo fiscal a los terceros. Por ahora, nada más, señor presidente. También hizo uso de la palabra en el marco, repito, de esta especial sesión del Consejo Deliberante necochense para definir el futuro del complejo casino, el concejal libertario Mariano Valiante. Comentar que este bloque está completamente a favor de lo que es el proyecto del Ejecutivo, lo que va a ser la subasta del complejo casino, el querido complejo casino, que durante tanto tiempo hemos visto realmente sufrir todo tipo de actos vandálicos y realmente el aspecto que hoy tiene deja mucho que desear. Coincido plenamente con las consideraciones que ha hecho la concejal Jensen. La verdad que nuestro bloque también ha aportado algunas modificaciones, lo cual han sido tenidas en cuenta, pero realmente estamos un poco en la misma línea que el bloque de Avanza Necochea, y queríamos también por secretaría agregar un articulado en el cual nos parece importante, queremos dejar en manifiesto que estamos ante una oportunidad histórica en el cual haya algún comprador que se digne a venir a invertir a Necochea, al distrito de Necochea, lo cual va a generar empleo y obviamente va a beneficiarnos en todo ese aspecto. Pero realmente nosotros nos gustaría agregar una cláusula. Voy a pedir permiso para poder leer cómo quedaría el nuevo artículo que vamos a acercar por secretaría también, y lo someto también a votación. Quedaría de esta manera redactado: el comprador tiene la obligación de comenzar las tareas de demolición y o restauración de la edificación existente en el predio en un plazo que no puede exceder de 180 días corridos, desde adquirido el bien en subasta a realizarse, debiendo quedar las parcelas limpias para cualquier otro proyecto que a continuación se decidiera emprender en el lugar. En caso de incumplimiento, quedará sin efecto la exención de tasas que se le otorga en esta ordenanza, sin perjuicio de la multa que oportunamente fije este Consejo Deliberante. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque hoy tenemos el complejo casino en manos de la Municipalidad de Necochea, y lo cual sabemos en las condiciones que está. Pero si apareciera un comprador, que nadie por ahora va a desconfiar de la buena voluntad que tenga en modificar el aspecto del casino, realmente le estamos dando la potestad al comprador de sinceramente cercarlo y dejarlo como está durante 15 años, total no estaría pagando ningún tipo de impuesto o de tasas, ni siquiera la tasa que se puede pagar por un terreno baldío común. Así que, presidente, la verdad que solicito también de esta bancada, de este bloque, que se tenga en cuenta este nuevo artículo y se puede ingresar también por secretaría. Nada más por ahora, presidente. Escuchamos ahora, si nos acompañan, la exposición de la concejal vecinalista Rosario Roldán. Sabe la decisión que tenemos nosotros de nuestro partido, y yo creo que más que una oportunidad, como lo ven algunos, vemos que estamos frente a una decisión histórica. Este Consejo debe definir si el complejo casino, el bien urbano más emblemático de nuestra ciudad, deja de ser patrimonio público para transformarse en un activo privado. Y quiero empezar diciendo algo muy simple. Este debate no está teniendo el tiempo, la profundidad ni la responsabilidad técnica que un tema de esta magnitud lo exige. No se puede analizar seriamente una operación millonaria con un impacto urbano, patrimonial, ambiental y económico
en apenas unos días. Esto no es una buena administración, no es una planificación y no es una transparencia. Y voy a nombrar algunos puntos críticos que creemos que vemos de este proyecto. Primero, se propone vender basándose en indicadores urbanísticos que no existen. Los indicadores urbanísticos en los que se apoya esta operación no están aprobados. Lo establece el propio expediente y lo confirma el dictamen provincial. Las alturas, el FOT, el FOS y las densidades son potenciales y están en trámite, no son una realidad jurídica. Entonces, ¿cómo justificamos una venta millonaria apoyándonos en una norma que no existe? Esto para nosotros es una temeridad jurídica y un riesgo económico para la ciudad a futuro. Vender sobre hipótesis normativas no es una administración seria, es especulación. Otro de los puntos que vimos es que la tasación está inflada por una ficción normativa, porque el Banco Provincia detalla dos escenarios. Una con la normativa vigente, el valor, como se dijo, de 3.750 millones, y una con los indicadores potenciales, que el valor sería de 6.500 millones. El Ejecutivo, ¿qué hace? Toma ese escenario hipotético y lo convierte en la base de la subasta, aplicándole el descuento del 25%. Entonces no podemos admitir que la base de una enajenación se construye sobre un supuesto que depende de un trámite futuro o también incierto. Y esto abre la puerta en el futuro a que haya litigios, reclamos y pérdidas patrimoniales. Otro punto es que se subastan parcelas que no existen jurídicamente. Como lo nombraron, son las parcelas A, la B1, la B2, la B2.1 y la B2.2. Hoy todas esas son croquis, no están mensuradas, no están inscriptas, no existen en el registro tal como pretende el proyecto. Entonces, el adjudicatario compraría un dibujo, no un inmueble real. Eso no resiste análisis técnico ni jurídico. A su vez, también pensamos que no es un urbanismo esto, sino que es improvisación técnica. Provincia exige evaluación ambiental, estudio de sombras sobre la playa, los análisis de dinámica costera, certificados de factibilidad de servicios. Nada de eso está resuelto. No hay plan maestro, no hay estudios serios, no hay garantías sobre aguas, cloacas y drenaje pluvial frente a la densidad propuesta. Entonces, vender antes de tener estas respuestas es irresponsable con la ciudad y con quienes habitan todo nuestro frente costero. A su vez, no queremos repartir la experiencia que tenemos con el barrio Médano. Nos prometieron desarrollos turísticos y ¿qué sucedió en la práctica con el barrio Médano? Un barrio privado para unos pocos. No hubo el prometido derrame ni la transformación positiva para la ciudad. ¿Vamos a convertir nuestro frente marítimo en barrio Médano 2? ¿Ese es el modelo que queremos para Necochea? Nosotros representamos a un núcleo de personas que tienen pensamiento crítico de la ciudad. No nos da lo mismo cualquier cosa. Representamos también a miles de vecinos que esperan que se gestione con visión pública y colectiva, y no que se rematen los bienes comunes. Otro de los puntos es el problema que dicen que la ruina y no la pérdida del suelo público. Nadie niega que el complejo se encuentra deteriorado, pero la ruina no justifica regalar el suelo. La recuperación debe pensarse con herramientas que preserven la titularidad pública o del suelo. Nosotros mismos presentamos una SAPEM. ¿Qué pasó con eso? Lo cajonearon. Esa alternativa fue desoída y, sin embargo, hubiera permitido inversión sin ceder definitivamente la soberanía territorial. Otro de los temas claves es a dónde irán realmente los fondos. Después de trabajar en la comisión, se logró que se quedara 70% para la obra pública y el 30% a libre disponibilidad, priorizando servicios esenciales. La libre disponibilidad es una fórmula que puede significar cualquier cosa, que va a terminar
pasando, tapar baches, cubrir gastos corrientes, parchear el presupuesto. ¿Vamos a vender un patrimonio eterno para pagar soluciones temporales? ¿Vamos a hipotecar el frente costero para financiar gastos que podrían resolverse con planificación presupuestaria? No podemos permitir que el destino de un bien que representa a toda la ciudad sea decidido como si fuera un ingreso corriente más. A su vez, falta la participación ciudadana y transparencia. Una decisión de esta magnitud exige audiencia pública, debate con colegios profesionales, estudios técnicos públicos y tiempo para la deliberación. Se pretende avanzar sin esa participación, lo cual empobrece la decisión y la expone a vicios formales que pondrán en riesgo la operación. Por eso no creemos que es desarrollo, sino que es un remate. Un verdadero proyecto de desarrollo requiere visión de ciudad, un plan maestro, impacto ambiental, análisis de servicios, participación, control patrimonial. Lo que se propone acá es un remate exprés que privatiza el frente costero y entrega decisiones estratégicas a la lógica del negocio privado. Por eso nuestra decisión, por todo esto, es que este bloque no va a acompañar a esta subasta planteada. No nos oponemos a la recuperación, sino que exigimos que la recuperación se haga con planificación, control público y preservación patrimonial. Por eso exigimos que se retire este proyecto y convocar a una audiencia pública, abrir el debate con especialistas y colegios profesionales, reabrir el tratamiento que puede ser el proyecto de Sampen como alternativa prioritaria y garantizar que ningún paso adelante se dé sin evaluación ambiental y certificados de factibilidad de servicios. Y también asegurar que el destino de cualquier ingreso extraordinario sea transparente, restrictivo y orientado a horas de fondo, no a gasto corriente. Por eso nosotros no estamos defendiendo intereses privados, no estamos negando la posibilidad de inversión, estamos defendiendo la ciudad, estamos defendiendo el patrimonio de todos los necochenses y estamos defendiendo la memoria y el futuro de Necochea. Con absoluta convicción y responsabilidad institucional decimos que nuestro voto es no. Muchas gracias. Aguamarina, una marca de Necochea que se extiende al país y al mundo. Atención en su centro comercial de Avenida 58, número 3936. Aguamarina, una empresa necochense. En Agenda de Noticias, toda la información y los protagonistas. Agenda de Noticias con la cartelera comunitaria, la información municipal, la operatoria de Puerto Quequén, el acontecer policial y judicial y mucho más. Y estamos de lunes a viernes, los días hábiles, con Agenda de Noticias en el propio canal de YouTube de Agenda Necochense y en las redes sociales. Me seguiste en Canal 4, en Cablevisión, en TSN y ahora en Agenda Necochense. Los esperamos.
La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.dulceseguros.com.ar. Lácteos Luz Azul, los mejores productos directos de fábrica, picadas, quesos y el mejor dulce de leche del planeta. De la fábrica a tu mesa, siempre cerca un Luz Azul. Este martes 9 de diciembre es el primer vencimiento de la cuota 12 de las tasas municipales. Recordá que si pagás antes del segundo vencimiento, accedes hasta un 30% de descuento. Podés pagarlas a través de Banco Provincia, Banco Nación y Banco Credit Coop. También por Mercado Pago, Voilà, Vapropagos, Ripsa, Limpagos, Pago Mis Cuentas, Pago Fácil, Cooperativa Obrera, Cobro Express y Rapipago. Y como siempre, en la municipalidad, en la Agencia de Recaudación Municipal de la calle 63 y 54 y en las delegaciones municipales. Municipalidad de Necochea, en sintonía con vos. Dijo lo suyo también en el marco de esta sesión la concejal justicialista Evangelina Almada. Bueno, la verdad es que nunca pensé que durante mi mandato me iba a tocar tratar un tema tan importante, un tema en el cual para nosotros no es un tema ajeno, es un tema que estamos involucrados hace un montón de años. Esta fuerza política a la cual pertenezco con mis compañeros, incluso los 4 que estamos acá hoy, hemos tenido a lo largo de este último tiempo, de estos 2 últimos años, diferentes reuniones con funcionarios de la provincia de Buenos Aires pertenecientes a loterías y casinos. Sabemos perfectamente el estado en el que se encuentra el edificio, lo hemos recorrido con responsabilidad, hemos estado durante los últimos años acompañando el reclamo de los trabajadores y sabemos que el edificio está en estado de emergencia y que hoy es un peligro tanto para los trabajadores como para cualquier persona que transite por ese lugar. Sabemos también que el Estado municipal no puede hacerse cargo del mantenimiento, de lo que significaría realmente poner en valor el edificio donde funciona la sala de juegos hoy, que es lo único que funciona. Y lo único que está medianamente puesto en valor, y también esto es mérito de los trabajadores que la vienen luchando hace un montón de años. En el año 97, la provincia le cede al municipio el complejo. A partir de ahí el municipio es el que se tiene que hacer cargo del mantenimiento, del sostenimiento de semejante estructura. Por supuesto que las arcas municipales no han podido hacerse cargo de semejantes obras de mantenimiento y es por eso que hoy llegamos a un edificio en un estado tan crítico y de emergencia. Me acuerdo
en la época del doctor Molina, que se le dio una lavada de cara, por qué no reconocerlo, pero sinceramente obras estructurales de mantenimiento no se pudieron hacer. Sabemos también que al municipio le cuesta mucho dinero por mes el mantenimiento del edificio en cuanto a luz, en cuanto a personal que lo cuide. Dinero que también podría ser utilizado para otra cosa. Sinceramente es una decisión comprometida la que tenemos, es una decisión que no es fácil, es muy difícil, y que por supuesto la nostalgia también juega un papel, ¿no? Pero también tenemos que entender que eso que nosotros conocimos como complejo casino, como decía la concejal Silvina Jensen, cuando conocimos el casino con todo su esplendor, que hoy está muy lejos de ser esa postal que tanto queremos y que la tenemos en el recuerdo de cada uno de nosotros. Hoy eso es una ruina de la cual obviamente, ¿por qué no decirlo también? Que cuando se traspasa el casino de la provincia al municipio había un compromiso de 20 años de mantener ahí la sala de juegos, y hasta que apareció Vidal y por supuesto casi le pone la faja de clausura. Fue gracias a los trabajadores que esa sala de juegos sigue abierta y gracias también a la ciudadanía comprometida que estuvo acompañando todo ese proceso caminando junto a los trabajadores. Pero el mérito es puramente de ellos. Se han escuchado un montón de cosas. Por supuesto que este fin de semana todos hemos tenido seguramente llamados durante toda la semana pasada, desde que se presentó el proyecto, desde que bajó el proyecto. Yo quiero decir y quiero recalcar esto porque me parece importante, porque para nuestra fuerza política no es un tema de una semana, sino que es un tema que se estuvo tratando y que venimos acompañando con responsabilidad, tratando de que saliera primero las licitaciones, que obviamente quedó desierta la licitación cuando se licitó las máquinas tragamonedas. Obviamente que el juego hoy cambió y es necesario traer esas máquinas. Pero como me dijo un funcionario de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que la licitación quedó desierta porque si nosotros atábamos el complejo a la licitación de las máquinas, que estábamos hablando que la licitación de las máquinas estábamos hablando de 5 millones de dólares y tenían que invertir 20 para restaurar el complejo casino, la verdad que no era negocio para nadie, por lo tanto esta licitación quedaba desierta. Esto es una luz de esperanza para volver a recuperar eso que para nosotros fue una postal, pero lo hacemos con nostalgia y lo hacemos con dolor también, pero entendiendo y haciéndolo con responsabilidad que llegamos a la etapa casi de extender un certificado de defunción a ese complejo. Entre las cosas que escuché, a ver, y esto quiero que quede claro porque yo que soy profundamente democrática, he escuchado y me han llamado por sí y por no, con diferentes opiniones, y obviamente está bien que la gente opine de una manera y opine de la otra, está bien. Pero también hay que ser responsables, porque por ejemplo, entre las cosas que se escucharon o se leyeron este fin de semana, hablaban de demoler el edificio, lotearlo,
y que por supuesto se iba a sacar mucho más dinero. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Quién va a pagar esa demolición millonaria de 2 subsuelos que tiene el casino, más 2 pisos para arriba? ¿Dónde van a ir a parar esos escombros? ¿Dónde? ¿Y quién va a pagar esa obra? Porque una demolición de semejante envergadura no vale 2 pesos. ¿Alguien cree que el Estado municipal puede hacerse cargo de juntar esos escombros? Porque no es barrer y nada más, ¿eh? Y después, ¿qué hacemos con todo lo que sobra? ¿Cómo removemos las máquinas que están ahí, antiquísimas? Pero ¿cómo hacemos? Bueno, no hay solución para todo. Tiramos ideas, pero bueno, no decimos cómo, no decimos de dónde sacamos la plata, no decimos qué vamos a hacer con los trabajadores, no decimos qué vamos a hacer con la sala de juegos. No, no es tan fácil, porque realmente estamos dispuestos a discutir cualquier proyecto, pero con seriedad, con seriedad. Y lo más importante también, a mí me parece positivo, que se afecte el dinero para obras que se necesiten en todo el distrito. ¿Y por qué no también pensar una parte de ese destino al presupuesto participativo y que cada vecino también pueda empezar a reacomodar su barrio con las obras que ellos más que nadie saben, las obras que hacen falta? Sinceramente, en nuestro distrito falta muchas obras y bueno, por ahí sería una manera de que cada vecino pueda tener en su barrio una partecita de esa estructura que hoy es el complejo casino y que le pertenece. Muchas gracias, señor presidente. Otro sector del vecinalismo en el distrito de Necochea y representado en el Consejo Deliberante, y su opinión, su reflexión con respecto al presente y al futuro del complejo casino. En este caso, la concejal Mariela Maceiro. La verdad que estamos tratando un tema muy sensible para todos los ciudadanos de nuestro distrito, que es el del complejo casino. Algo que nos preocupa hace mucho tiempo a todos los ciudadanos. De más está decir que se añoran esas épocas de esplendor, ¿no?, de lo que alguna vez fue ese casino, pero que ya no lo son. Y que no es de ahora, ya que el estado de abandono en el que se encuentra es de décadas de falta de mantenimiento y de hechos lamentables que son de público conocimiento, que ya todos sabemos, mediante denuncias que después pude recolectar, de esto que todos apreciamos y valoramos como un patrimonio arquitectónico, público y un espacio cultural que es el complejo casino. Pero la verdad que los tiempos han cambiado y es momento de tomar decisiones, nos guste o no nos guste. Quería decir esto como parte de una, porque como introducción a lo que después va a ser muy fundamentación del proyecto. Como parte de una conformación, como bien se mencionó, en la que estuve formando parte, presentamos un proyecto que tenía que ver con una SAPEN, ¿no?, que era una posible remodelación, reestructuración y refuncionalización de lo que era el complejo casino. Lo que tratábamos era de sostener el patrimonio histórico municipal, que es lo que siempre añoramos, ¿no? Estaba convencida en ese momento de que teníamos una posible solución. Es así como nos dispusimos a llevar ese proyecto al señor intendente, a su despacho, y comentarle las fortalezas que veíamos en ese proyecto. Pero luego de varias consultas con especialistas en las temáticas, no habíamos conseguido lo esperado. ¿Por qué? Las razones eran obvias, porque no era viable ese proyecto. En ese momento habíamos pensado en la figura de una SAPEN, que es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, para explotar el complejo casino. Esto es una herramienta jurídica, contable, que suponíamos que iba a lograr ese objetivo de sostener el patrimonio sin complicar las arcas municipales. Y de esa manera, siguiendo nuestro razonamiento, que lo público podía funcionar con lo privado, de manera compartida. Me enojé mucho en ese momento, porque
en varias consultas nadie quería asociarse. Luego entendí esa posición, que tal vez en mi análisis no tenía en cuenta una parte fundamental de esta ecuación, que son los empresarios. Al realizar las consultas pertinentes, la realidad es que nadie, absolutamente nadie, se quería asociar con el Estado. O sea, sí querían tener el poder, pero no que el Estado dependa de las decisiones que tenga que tomar el privado. Así que, de esta manera, los proyectos que pretenden hacer una sociedad con el Estado, ya sea de forma mayoritaria o de forma minoritaria, no son viables, porque los empresarios no quieren compartir la potestad con el Estado, en este caso municipal. La realidad es que no tengo falta de memoria para los que se preguntan por ahí, ni cambié de pensamiento con respecto al patrimonio público. Lo que cambia es la realidad. Este tiempo nos exige respuestas frente a un estado de abandono crítico, siendo conscientes de que el Estado municipal no puede ni podrá sostener esa postal que tanto añoramos los necochenses. El casino se ha transformado en una imagen de abandono, no de la postal que era, a menos que queramos pasar desapercibidos lo que nos dicen los vecinos cuando caminamos las calles, si leemos los portales, si leemos las redes sociales, ¿no? Nos están pidiendo una solución urgente. Y obviamente sin olvidarnos de los trabajadores de la sala del juego, ¿sí? Quienes seguramente estarán presentes muy preocupados por su situación que están atravesando. Esto que se fue desarrollando en las comisiones fue el gran punto de encuentro entre todos los concejales que formamos este honorable Consejo Deliberante. Este tema de que, si bien es difícil, coincidimos todos en que algo hay que hacer con el complejo casino. Y eso es lo que estamos haciendo, no escapamos de la responsabilidad. Nos estamos haciendo cargo del rol que fuimos elegidos, ¿no? Con aciertos y con desaciertos, pero siempre obviamente pensando en lo mejor para nuestros ciudadanos. Y acá quiero detenerme, aclarar una cuestión importante, porque todos tenemos claro, pero a veces parece que no, que somos los representantes del pueblo aquí y ahora. Esta es la conformación actual, no nos escapamos de las responsabilidades. No es necesario tampoco una consulta popular, porque recorremos y habitamos la ciudad nosotros sabemos qué es lo que queremos para nuestra ciudad y qué quieren nuestros vecinos. Por eso sabemos qué es lo que quiere el Supremo. No nos olvidemos que nos debemos al pueblo, a todos, ¿sí?, sin restricciones de políticas partidarias. Y luego de hacer estas aclaraciones, quiero hacer un análisis que seguramente será repetitivo, pero es necesario, de las modificaciones que surgieron a lo largo de las comisiones, porque me parece que es fundamental ver cómo este documento se consolidó con el proyecto de base que baja el Departamento Ejecutivo y con el rol activo de los concejales que realmente quieren tomar decisiones para que la realidad de nuestro distrito cambie y que esa postal, que ya no lo es, se convierta en algo que sea viable. Estas modificaciones fueron trabajadas en la Comisión de Política Económica, Finanzas e Infraestructura y en lo básico es autorizar esta subasta pública de un emblemático pero deteriorado a la vez complejo casino. Así que primero quiero hablar de la índole de subasta, ¿no?, que me parece que esto va a garantizar mayor transparencia e igualdad de oportunidades porque, como bien leyó otro de los concejales, se pueden acceder para acceder a la participación, obviamente de forma solidaria. Y además, esta decisión de una subasta me parece que pretende dar luz a lo que no pudo ser en el año 2020 o en el año 2021 y 2022, cuando se llamó a 2 procesos de licitación y la verdad que no tuvieron ofertas felices. Con respecto a la subasta, entiendo que está amparada en un marco normativo que se ajusta a las leyes que componen la venta de bienes públicos, o sea, la regulan, que tiene que ver con la Ley Orgánica de las Municipalidades y también con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Así que me parece que la subasta viene a dar claridad a un proceso un poco más transparente. Con respecto al objeto y la condición, que si bien se mencionó que se van a subdividir, este es uno de los puntos que se modificó, me parece que también es necesario aclarar. Perdón, concejal, les pido a los concejales que tomen asiento, que no haya contaminación auditiva, así los ediles se pueden expresar. Siga, por favor, concejal. Bueno, con respecto al objeto y la condición, otro de los puntos que quería resaltar, que no va a tener costos para el municipio, para las arcas municipales, porque va a estar a cargo de
del adquirente la subdivisión de las parcelas que van a ser A, B1, B2, B21 y B22. Así que bueno, esto también es una condición necesaria para que el comprador realice estos trámites ante los organismos correspondientes. Después, con respecto al artículo 5, otra de las modificaciones tenía que ver algo con la redacción, ¿no? Donde si no hay ofertas superadoras, se adjudica el bien al de mayor postor, la base de ventas ya es clara, ya lo dijeron, y es importante destacar que esa base de venta representa el 75% del valor tasado, considerando los indicadores urbanísticos a futuro, o sea, los que se vayan a aprobar con mayor densidad o altura, los cuales aún no están aprobados, que dependen de provincia, ya no del municipio. Me parece que es importante resaltar este valor de base y que representa el 75%, porque se basa en un informe técnico y transparente que tiene que ver con una tasación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Después, puedo mencionar con respecto al artículo 7 que se modificó el inciso B2, con respecto a las condiciones de pago, donde el 25% se va a hacer, ¿no? 10 y 15, el 25% con la compra del adquirente y el 75% restantes en 4 cuotas anuales, con respecto al mecanismo cambiario, ¿no? Haciéndose responsable también el comprador, asumiendo todo el riesgo que eso merece, ¿no? Renunciando a alegar cualquier imprevisión. Se puede otorgar la tenencia inmediata tras la firma del boleto de compraventa, obviamente para hacer la limpieza y la puesta en valor, y la posesión se va a dar con la escritura, a menos que el adquirente quiera pagar las cuotas restantes y, digamos, sin obligaciones de cuotas, puede tener la escritura del bien. Me parece que el artículo 8 es central, las modificaciones que sufrieron y lo que bajó, ¿no?, del proyecto madre. En esto que hablé de tener en cuenta los trabajadores de la sala de juego, porque en este artículo, que me parece importante destacar, se debe disponer de un espacio para mantener la sala de juego del casino, ¿sí? Y en estas modificaciones se debe acordar, el espacio es el mismo, la parcela B2, y se debe acordar con el Instituto de Loterías y Casinos en caso de que no quisiere que esté la sala de juegos allí. Después, otra de las cuestiones que tiene que ver con el impacto de los servicios, de que si es necesario para mitigar las obras, deberá hacerse cargo también de todo lo que tiene que ver con los servicios de agua y cloacas para no saturar los servicios existentes de la villa balnearia. Después, otra de las cuestiones tiene que ver con los incentivos fiscales, obviamente que se modificó de 15 años, de 20 años a 15 años, a partir de la firma del boleto, y esas exenciones que hoy estaban hablando, de que si se construyen viviendas multifamiliares no son transferibles y una vez escriturados los inmuebles perderán esa exención. También me parece importante el artículo 23, que tiene que ver con el destino de los fondos, que se pudo incorporar los porcentajes, en este caso un 70-30, 70 a la ejecución de obras públicas municipales y el 30 de libre disponibilidad, pero priorizando los servicios públicos esenciales. Una vez destacados estos puntos centrales que fueron modificados con la participación activa de los concejales mediante las comisiones, quiero decir que este proyecto estructura una subasta que obviamente reconoce el riesgo y la inversión, me parece, porque hay un precio de base con descuentos, cuotas, incentivos, pero también impone usos de condiciones claves, por ejemplo, la sala de juego que debe estar destinada en un espacio. Pero a su vez hay un destino concreto para esos fondos que van a entrar al municipio y tienen que ver con que se van a priorizar obras y servicios. Lo que estamos buscando, me parece acá con este proyecto, con el resto de los concejales, me parece que podemos coincidir, es transferir un pasivo en ruinas a un privado que pueda reactivarlo bajo un marco regulatorio específico que es el de la subasta. De esta manera, no solamente me quiero representar como concejal, ¿no?, como representante del pueblo, sino también como una vecina más del distrito de Necochea, para apoyar un proyecto que no es una simple operación de venta inmobiliaria, ¿no?, sino que es una situación de salud financiera y me parece que de sentido común para nuestra sociedad que está pidiendo decisiones urgentes con ese lugar en estado de abandono y en ruinas. Hemos discutido largamente de estos temas, que es el estado ruinoso del edificio, un peligro público y una postal de abandono. Pero hoy quiero centrarme en el argumento contundente e inobjetable, que es el costo de no hacer nada, básicamente. Porque mientras que el edificio se cae a pedazos, el Estado
o sea, le sigue costando a los vecinos de Necochea una fortuna. Me tomé el trabajo de ir a buscar a los lugares correspondientes, ¿no? a la oficina de la Secretaría de Haciendas y de Recursos Humanos, los gastos que tenemos en personal, ¿sí? Primero entonces voy a hablar de ese drenaje silencioso de nuestros recursos a través de lo que se va en gastos de personal, ¿no? No estoy hablando de conceptos, estoy hablando de números fríos, ¿sí? Y contundentes que salen de nuestro municipio mes a mes. En personal, solo de enero a octubre de este año se ha destinado 96,9 millones a personal asignado, sí, a la recorrida del predio, al cuidado de los objetos que hay, ¿no? Es decir, a un edificio vacío. Eso es más, porque lo comparé con el año 2024, que era más de 70 millones, es un 38% más que todo el 2024. Proyectados serían alrededor de 116 millones de pesos para el año 2025 en gasto de personal para el cuidado de un bien abandonado vacío. En energía, también pedí los recibos de luz. La luz se sigue encendiendo en un edificio abandonado. En solo 3 meses, agosto, septiembre, octubre, los últimos, voy a hacer referencia, pagamos 36,8 millones de pesos en facturas de electricidad. Más de 12 millones por mes. Proyectados son casi 150 millones de pesos al año. Sin contar facturas que no las mencioné acá, ¿no? Pero que nos dijeron en las comisiones de 25 millones de pesos en algún mes, 20 millones, ¿sí? Hagamos la suma, ediles. En 2025 solamente entre personal y luz nos costará aproximadamente este pasivo 263 millones de pesos, ¿sí? ¿En qué se traduce este dinero? Es el equivalente a kilómetros de asfalto que no se están pavimentando o cientos de luminarias en algunos de los barrios, ¿no?, que permanecen a oscuras. Son inversiones en equipamiento para nuestro hospital municipal y que postergamos. Son mejoras en instituciones municipales y espacio público que no podemos disfrutar. Estamos enterrando el presente y el futuro de Necochea en el pozo sin fondo llamado Complejo Casino. Y esto sin contar cantidad de denuncias que tengo acá, copias de las denuncias por hechos de vandalismo, robos, maniobras de motos, ¿sí? Situaciones que se dan un domingo, por ejemplo, por la tarde, cuando las familias estaban disfrutando del lugar y de repente irrumpen motos, ¿sí? Así que bueno, me parece que esto era necesario mencionarlo. Otra de las cuestiones es que el proyecto de encontrar postores sería una solución concreta y no un salto al vacío, porque frente a este drenaje de recursos, de esta crisis que están saliendo, de recursos de luz y personal, por mencionar, este proyecto no es una apuesta, sino una herramienta de una posible solución, ya que establece una transparencia mediante una subasta, una protección del interés público, porque el que adquiere el bien se tiene que comprometer a ponerlo en valor, un destino claro para el dinero, porque el 70% va a ir a obras públicas, sí o sí, y ese monto que hoy se quema en luz y sueldo, mañana será obras de veredas, cloacas, pavimento tal vez. Hay un incentivo realista, una exención tributaria que es el cebo necesario para atraer al único actor que puede resolver este problema, que es la inversión privada, porque el municipio solo no puede y a la prueba está a la vista, me parece. El tercer punto que quiero mencionar es la responsabilidad de nuestro cargo. Señores concejales, nosotros en este momento somos los administradores de los recursos de todos los necochenses. Tenemos la obligación de dejar de financiar un desastre y empezar a invertir en el futuro. La nueva conformación de este honorable Consejo Deliberante, que tanto pide a gritos participar, será la encargada de controlar que esto realmente suceda, ¿no? Votar a favor de este proyecto yo creo que es cortar de una buena vez con una pérdida millonaria. Recuperar un espacio emblemático mediante la inversión privada, porque otra no hay. Generar capital para obras para toda la ciudad o para todo el distrito. Y demostrar que priorizamos las necesidades reales de la gente por sobre la nostalgia de un edificio que ya no existe. La pregunta es, hoy no es si nos gusta o no venderlo. La pregunta es, ¿podemos nosotros como representantes justificar a nuestros vecinos seguir gastando 260 millones de pesos anuales en un cascarón vacío y peligroso? La respuesta con los números en la mano no puede ser otra que no.
por la reactivación entonces de este emblemático lugar que ya no lo es, por el saneamiento financiero y por el futuro de Necochea es que voy a acompañar este proyecto de subasta. Nada más, señor presidente, por ahora. Muchas gracias. Quien votó en contra de esta iniciativa gubernamental del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Necochea de subastar el complejo casino fue la concejal de la Unión Sindical, Adriana Pérez. Hay una coincidencia en la situación del casino y que obviamente hay que tomar resoluciones. También todos coincidimos en que la historia nos ha venido mostrando que el Estado municipal no puede hacer frente a lo que implica el sostenimiento del complejo casino, realizar las obras que necesite y todo lo que hemos venido diciendo aquí. También todos coincidimos, aun cuando tengamos una mirada distinta, en que el casino es parte del patrimonio de los necochenses. En esto algunos tenemos una mirada distinta en relación a que no es un pasivo, es un activo del patrimonio de los necochenses. No es irresponsable pensar en de qué manera, en el cómo vamos a dar respuesta a lo que nos está planteando hoy el casino. Creo que nadie de los que conformamos este cuerpo, ni de los ciudadanos necochenses, desconozcamos y estemos en contra de la necesidad de los trabajadores de contar con un lugar adecuado para poder, y la necesidad de mantener esas fuentes de trabajo. Todas las administraciones, como bien nos lo mostró el concejal Martínez, todas las administraciones municipales han venido buscando la forma, los caminos para resolver la situación del casino. No las voy a repetir porque las hizo muy bien. Sin embargo, y me parece que, estoy convencida, que resolver el tema del casino, tal como está hoy, requiere previamente esta modificación del uso, que está en trámite, perfecto, pero debe hacerse. Debe despatrimoniarse, lo dijo el concejal, está en la ordenanza, pero debe hacerse. Y para estas dos cuestiones, a mí particularmente, no me parece menor la idea de la participación ciudadana. Más allá de la representación que todos asumimos cuando comenzamos nuestras concejalías y que tenemos legítimamente, llevamos adelante porque fuimos votados para eso, en un tema de esta magnitud, como lo es el casino, reitero, parte activa del patrimonio municipal, yo creo que es una decisión a la que le debemos dar voz a toda la comunidad. Asociaciones intermedias, colegios profesionales, vecinos, etcétera. Y esto no es estar por la Necochea del no, y no es tratar de detener el destino de esto. Es lisa y llanamente intentar resolver entre todos los necochenses qué destino queremos para esos usos. Por allí escuché, y sí, que ha habido varias propuestas. Yo creo que todas las propuestas son legítimas, porque todas las propuestas están pensando o están realizándose en función de lo que significa el casino para Necochea, más allá de las cuestiones de índole personal y sentimental que obviamente todos tenemos, porque todos compartimos una historia en Necochea, y en esa historia seguramente para todos el casino es un índice, un hito, como dijeron muchos, la famosa postal, etcétera.
por eso, señor presidente, creo que estas dos cuestiones de el cambio de uso y la participación ciudadana no deben ser desconocidos y deben hacerse previamente a la subasta del casino. Seguramente la ciudadanía o parte de la ciudadanía va a aprobar esto o va a acompañar. Entonces, ¿por qué no? No creo que la palabra del ciudadano, del soberano, como dijeron por ahí, pueda ir en contra de esto. Simplemente que me parece que son pasos que deben cumplirse. Y acá no hay demagogia ni nada por el estilo. La demolición implica... ¿Por qué la demolición en una propuesta que se hizo concretamente? Porque la demolición lleva de por sí la recuperación del suelo, la recuperación de ese patrimonio y después resolver el uso, modificar el uso. Es una de las pocas veces en la que no voy a coincidir con mis compañeros de bancada, con los ediles de la Unión Cívica Radical, pero así como los concejales preopinantes, la mayoría que decidieron acompañar esta ordenanza, refieren que es un acto de responsabilidad, que tenemos que pensar en el futuro de Necochea, en que Necochea sea una Necochea pujante, que comience en definitiva a desarrollarse. Creo que también solicitar estas cuestiones previas también es un acto de responsabilidad. No creo que una cosa sea responsable y la otra no. Por otra parte, me parece que ahí en una cuestión de uno de los concejales preopinantes dijo, venimos hace 20 años, venimos hace 30 años, y tenemos que en algún momento tomar una resolución. Bueno, esa resolución tomémosla, pero teniendo en cuenta todas las cuestiones metodológicas, digamos, o todos los pasos que sí deben cumplirse. Por eso, señor presidente, anticipo que no voy a acompañar esta ordenanza. Gracias, nada más. De esa misma bancada rescatamos el testimonio de Gonzalo Díez. Me demoré en el uso de la palabra porque obviamente quería que emitiera su opinión nuestra compañera de bloque, que luego de discusiones y debates en el seno del mismo nos manifestó que no iba a acompañar la decisión que acompaña a la mayoría del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical. Aclarado esto, señor presidente, yo creo que esto de alguna manera es una venganza del señor intendente frente a quienes decíamos que en Necochea no había agenda pública de discusión interesante, que nos pusiese a los concejales en un lugar en el que naturalmente, o lugares que naturalmente debemos habitar, que es el de la incomodidad permanente. Estábamos muy cómodos no discutiendo nada. Es más, esto se estaba tornando aburrido, pero irresponsable frente justamente a las respuestas que debemos darle a la sociedad. Creo que en un punto la propuesta del intendente viene tarde, pero está. En otro punto creo que viene mal confeccionada y algunas cuestiones pudimos nosotros intervenir y proponer. Y por otro lado creo que, aunque me cueste, aunque me duela, esa incomodidad hoy actúa en el marco de las posibilidades. Porque si me interpelara usted, señor presidente, políticamente, en la cabeza de muchos radicales y en la mía, la idea que teníamos en torno al complejo casino estaba muy lejos de lo que hoy seguramente vayamos a resolver.
Sustento esto en la propia actuación de la Unión Cívica Radical cuando fue gobierno, que la lectura anodina que hizo el concejal Martínez de cada una de las ordenanzas en las cuales se da alguna resolución respecto al complejo casino, hay que hacer un marco de diferenciación absoluto entre el 2003 y el 2011, producto de una decisión política del intendente Molina y del radicalismo en su conjunto, de sostener y poner en valor el complejo casino. Con algunas políticas públicas llevadas adelante de manera muy acertada y seguramente con muchos errores. Producto de cómo recibió en el 2003 el complejo de casino y producto de cómo lo deja, puedo hacer esta evaluación. Esta revisión historiográfica de lo que sucedió creo que vale justamente para sostener aquello que recién decía, que lo que estamos decidiendo hoy está en mérito de las posibilidades y no de los anhelos o de las ideas o de las convicciones que la Unión Cívica Radical tiene respecto al complejo casino. Coincido con el concejal Martínez, creo que uno de los pilares de la decadencia del complejo, reconociendo que por supuesto a lo largo de toda su historia tuvo dificultades para su sostenimiento, fue revocar la decisión aquella que le daba la administración del propio complejo casino al Entur. Luego, por supuesto, la desaparición del Entur terminó de concluir ese trabajo, que creo que fue, en lo más reciente, uno de los principales errores, que hoy no nos permiten discutir la recomposición del complejo, la reutilización del complejo casino como un espacio de uso público, emblemático, icónico para la historia de Necochea. Esto es un dato de la realidad que nos duele, a mí particularmente me duele. Hoy vamos a tomar una decisión, insisto en lo mismo, enmarcados o encorsetados en lo que se puede hacer para que esto deje de ocurrir, porque esto sí creo que es una demanda urgente. Una demanda urgente que también está basada en función de algunas de las cuestiones que señaló la concejal Maceiro, que tienen que ver con los recursos que el propio Estado invierte para sostener algo que es insostenible frente al sentido común de cualquiera que observe con detenimiento cómo está hoy el complejo casino en la terraza de Necochea, el mejor lugar, sin ningún lugar a dudas. Pero hoy nos está costando caro para no hacer nada, para sostener la decadencia. Por otro lado, señor presidente, celebro que acá no haya habido ningún discurso exitista, porque yo también pongo algún manto de duda respecto a este camino que vamos a explorar, si realmente al final va a tener éxito. Quien no tenga esa duda seguramente se estará mintiendo a sí mismo y además nos está mintiendo a nosotros. Es un camino a explorar, que por supuesto, como todo camino, habrá algunas cuestiones que no podrán ser desandadas, pero otras que sí. Yo apuesto a que tengamos éxito, a que se resuelva. Insisto en lo mismo, no en el orden de las ideas que nosotros pregonamos, sino en el orden de las posibilidades de lo que hoy se puede hacer. Hay quienes también discuten, debaten la oportunidad. Yo digo, bienvenidos a la incomodidad, bienvenidos al debate, bienvenidos a las preguntas que nos hacemos y algunas de las cuales no van a quedar con respuesta luego de este propio debate. Pero para eso ocupamos una banca. Yo se lo decía en relación a otro tema, en modo de broma, a un colega concejal. Bienvenidos a la silla eléctrica. Estábamos muy cómodos. Solo nos incomodábamos, diría, más de una vez, porque han tenido la práctica o dada la inestabilidad de tener que discutirse más de una vez, con dos temas en el Consejo Deliberante: presupuesto y ordenanza fiscal impositiva. Por supuesto que sí, como dijo el concejal Velázquez, nos hemos incomodado en algún otro tema, que hoy también tenía un tratamiento y que se pospuso para la sesión del día viernes. Pero tenemos que tomar una decisión. Yo no creo
y acá voy a ser claro, o hago una autocrítica, porque naturalmente formamos parte de esta sociedad, que haya habido propuestas en torno al complejo casino. Yo creo que lo que ha habido, legítimas, pero no han sido propuestas, sino opiniones. Y creo que muchas han sido tenidas en cuenta. Y muchas de esas opiniones que siguen resonando en este recinto son las que nos interpelan y nos hacen preguntas que, insisto, también seguramente no le encontremos respuesta ni en el transcurso de este debate. Pero propuestas no. Es más, la sociedad, y nosotros como parte de esa sociedad, no hemos encontrado un modelo de síntesis para llevar adelante una propuesta. No la hemos encontrado. Ni la SAPEM de la CT, ni la demolición que proponen otros, ni la vuelta y la recomposición del edificio para que, volcándole recursos extraordinarios, vuelva a ser lo que era. Han sido opiniones, no propuestas. Hoy hay una propuesta que nos satisface solamente, insisto, lo mismo, en el ámbito de las posibilidades, en el marco de las posibilidades. Señor presidente, quizás sea una analogía bastante atrevida, y a mí me hubiese gustado, insisto, lo mismo, tratarlo de manera diferente. Ya saben, y es de público conocimiento, la mirada y el análisis que tengo del gobierno actual, que no es buena. Que creo, pero no tuvimos la oportunidad de hacerlo, que nosotros le hubiésemos dado otro tratamiento, incluso con otras instancias de participación. Pero acá estamos y hoy nos debatimos, algunos concejales, que además nos estamos despidiendo de este recinto, no de la vida pública, en materia de intentar construir herramientas de transformación. Nos debatimos entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y quizá hoy haya una disonancia que hay que saber administrar entre estas dos cuestiones. Nos hubiese gustado otra cosa, pero creo hoy, con responsabilidad, vamos a permitirle al señor intendente explorar un camino que ojalá dé respuestas, algunas respuestas, respecto a un espacio que nos interpela, nos representó y que hoy debe nacer de manera distinta para volver a representarnos, como es el espacio que hoy ocupa las ruinas del complejo casino. Por ahora, nada más, señor presidente. Muchas gracias. Y ahora, si les parece bien, vamos a recordar toda la información que tiene que ver con el tiempo, con el clima, lo que, bueno, se está esperando en las próximas horas y los próximos días en el distrito de Necochea y en la región de influencia, como siempre, información climática oficial aportada, como es habitual, por el Servicio Meteorológico Nacional del Ministerio de Defensa de la Nación. Recuerden que había para esta tarde y para esta noche, cielo ligeramente nublado, para esta jornada una máxima de 26 grados. La recomendación, la de siempre, obviamente, cuidarse de las altas temperaturas y consumir mucha agua, mucho líquido. Se está anunciando para mañana jueves continuidad del calor, mínima 18 grados y la máxima 29, cielo algo nublado en la madrugada, en la mañana parcialmente nublado, en la tarde tormentas y en la noche tormentas aisladas. Para el día viernes, por ahora se está anunciando mínima 16, máxima 26 grados. Y atención, tormentas aisladas en la madrugada y en la mañana, en la tarde-noche, tormentas aisladas también. Y para el día sábado, por ahora se está anunciando mínima 14 grados y la máxima 20, cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. Insisto, repito, información climática oficial. Pasó un nuevo noticiero bajo la denominación de Agenda de Noticias. Hoy un noticiero muy especial, teniendo muy en cuenta lo que aconteció en el día de ayer en el marco de una nueva sesión ordinaria del Consejo Deliberante Necochense, para abordar, entre otras cuestiones, el presente y el futuro del complejo casino. Soy Néstor Ferreira y hasta mañana, si Dios quiere.